Hola, hoy voy a hablar de la reducción de foliaciones riemannianas y cómo utilizarlas para detectar frontera en espacios de Alexandrov. Entonces, para aquellos que no conocen lo que es una foliación singular riemanniana, la fibración de Hopf es un ejemplo clásico donde foliamos a la 3 esfera por círculos y la idea es que estos círculos son equidistantes. Entonces, primero voy a definir lo que es un espacio de Alexandrov. Un espacio de Alexandrov es un espacio métrico y decimos que tiene curvatura mayor que K para una K fija positiva, si se cumple lo siguiente. Dibujamos 3 puntos en nuestro espacio y dibujamos el triángulo geodésico. Estas son las líneas geodésicas que unen los puntos. Y ahora, en la esfera de dimensión 2, de radio 1 entre K, donde K es este número, vamos a dibujar un triángulo que tenga los mismos lados, con las mismas longitudes. Y marcamos los vértices correspondientes con un tilde. Entonces, este es nuestro triángulo de comparación. Entonces, ahora vamos a tomar un punto W en el lado opuesto a XY y nos fijamos en su distancia a Y. Y vamos a tomar un punto W tilde que tenga la misma distancia a Y tilde. Ahora me fijo en la distancia de X a W y la distancia de X tilde a W tilde. Y voy a decir que es un espacio de Alexandrov si se cumple esta desigualdad. Esto lo que me está diciendo es que los triángulos en X son más gordos que los triángulos en la esfera. Estamos codificando de alguna manera la idea de curvatura en una noción de geometría métrica. Son una generalización de variedades con curvatura seccional mayor o igual que K. Pero contienen más ejemplos. Por ejemplo, los poliedros son espacios de Alexandrov de curvatura mayor o igual que cero. Por ejemplo, el cubo, donde el cubo lo estoy tomando como solo la superficie del cubo. Y aquí para convencerse, pueden jugar con este triángulo alrededor del vértice y ver que de hecho va a ser un triángulo más gordo que el de cierta esfera. Solo hay que medir estas distancias. Ahora, también podemos definir una noción de espacio tangente. Entonces, para esto, primero necesito definir lo que es el ángulo entre curvas. Entonces, voy a tener dos curvas, alfa y beta, comenzando en el mismo punto X. Y voy a decir que son equivalentes si sucede, voy a medir el ángulo de la siguiente manera. Tomo cualquier punto como X tilde y ahora voy a fijar un tiempo t y me voy a fijar en alfa de t y beta de t. Entonces, observen que esto me está definiendo un triángulo. No necesariamente geodésico, porque estos lados no son las líneas geodésicas. Pero me puedo fijar en la distancia y con eso dibujar un triángulo geodésico en la esfera. Este triángulo depende del tiempo. Y hoy aquí sí puedo medir el ángulo entre las curvas. Mido el ángulo entre las curvas, que depende del tiempo, y tomo el límite cuando el tiempo se va a cero, y este límite lo defino como alfa y beta. Aquí la idea es que curvas que empiecen tangentes van a tener ángulo cero, porque eventualmente cuando tengo una bola lo suficientemente pequeña, van a ser indistinguibles en la esfera. Entonces, esto me da un nuevo espacio métrico que denoto como sigma de x con la distancia del ángulo, llamado el espacio de direcciones de x en x. Y lo importante acá es que para un espacio de Alexandrov de curvatura mayor o igual que k de dimensión n, el espacio sigma x de x es un espacio de Alexandrov, pero de curvatura mayor que 1, dimensión n-1. Y este realmente corresponde a la esfera tangente. Para una variedad. Entonces, ahora vamos a usar el espacio de direcciones para definir lo que es la frontera de un espacio de Alexandrov. Entonces, en dimensión 1 solo tenemos
de dos sopas. Un espacio de Alexandrov de dimensión 1 es un círculo o un intervalo, donde los límites pueden ser infinitos, menos infinito o infinito. Cuando alguno de los dos es finito, decimos que el espacio tiene frontera, porque básicamente estamos viendo un intervalo cerrado. Entonces, ahora, nos fijamos en un espacio de Alexandrov de dimensión 2, fijo un punto X, y si su espacio de direcciones, que ahora es un espacio de dimensión 1, tiene frontera, voy a decir que X, que este espacio X tiene frontera. Y así lo podemos hacer de manera recursiva para decir lo siguiente: un espacio de Alexandrov dimensión n tiene frontera si solo existe un punto X tal que su espacio de direcciones tiene frontera. ¿Y cómo sé si el espacio de direcciones tiene frontera? Pues me fijo otra vez en un punto acá, me fijo en el espacio de direcciones y así hasta que llego a dimensión 1 y ahí sí sé bien qué es lo que es la frontera. Entonces, hay una conjetura que dice que si tenemos un espacio de Alexandrov con frontera no vacía, cuando restringamos nuestra métrica a este conjunto, va a volver a ser un espacio de Alexandrov. Entonces, esta conjetura lleva ya cierto rato abierta y es lo que motivó un poco este trabajo. Entonces, ahora voy a hablar de foliaciones singulares riemannianas. Entonces, una foliación singular riemanniana es una partición, que denoto así, con f de LDP, en subvariedades que llamo hojas, tales que cada subvariedad es conexa y está inyectivamente inmersa y satisfacen los siguientes dos puntos. Primero es el de suavidad, que quiere decir que existe una familia de campos vectoriales suaves, tales que generan el espacio tangente a cada hoja en cada punto. Notamos que aquí podemos permitir que los campos vectoriales se anulen. Y el de transnormalidad, que es la parte geométrica, esto nos dice que si tomamos una geodésica que empieza perpendicular a una hoja, entonces tiene que ser perpendicular a cualquier hoja que intersecte. Esto nos está diciendo que localmente las hojas son equidistantes. Entonces, aquí lo importante es que la dimensión de las hojas no es constante porque estos campos se pueden anular. Y los primeros ejemplos que voy a dar son los triviales. Entonces, el primero es donde no partí para nada mi variedad, solo tengo una hoja. Entonces, esta la voy a llamar la foliación trivial de una hoja. O esta donde cada hoja es solo un punto. Entonces, partí demasiado mi variedad y esta es la foliación trivial por puntos. Una familia importante de ejemplos viene de acciones de grupos de liporisometrías. Se les conoce como foliaciones homogéneas. Entonces, vamos a ver un ejemplo concreto. Consideramos la esfera, la vamos a foliar por círculos. Entonces, como vemos acá, estos son los círculos paralelos. Claramente, la velocidad de las curvas nos está generando un campo tangente, que de hecho se anula en los dos polos, que nos está generando nuestra foliación. Y la propiedad geodésica es relativamente sencilla, ya que sabemos que las geodésicas son las curvas que unen los polos, y estas, por construcción, son perpendiculares a todas nuestras hojas. Entonces, esto es una foliación singular riemanniana y de hecho está dada por una acción de un grupo del círculo rotando la esfera a lo largo del eje. Entonces, un par de definiciones más. Decimos que las hojas de dimensión máxima son hojas regulares y la unión de todas ellas me va a generar un conjunto que llamo M regular, que es abierto y denso. Este es el conjunto regular de la foliación. El espacio de clases de equivalencia, que denoto así, M sub F, equipado con la topología consciente, se le conoce como el espacio de hojas. Entonces, la topología consciente es
La topología que hace la proyección canónica que manda a un punto en su clase de equivalencia, continuo. Es decir, un abierto, algo es abierto si, solo si, y esto es abierto. Entonces, ¿cuál es la conexión con espacios de Alexandrov? Es la siguiente. Si M es compacto, por lo tanto tiene una cota de curvatura inferior, una cota inferior para la curvatura seccional, y las hojas son cerradas, es decir, las hojas no tienen frontera y son compactas, existe una métrica en el espacio de hojas que lo hace un espacio de Alexandrov y la cota de curvatura es la misma que tenemos para M. Entonces, para este tipo de espacios de Alexandrov, los espacios de hojas, la conjetura se sabe. Son resultado de Grove, Moreno y Petersen del 2019, que dice que si tenemos una foliación singular riemanniana con hojas cerradas en una variedad compacta, si el espacio de hojas no tiene frontera no vacía, entonces es un espacio de Alexandrov. Entonces, ahora la pregunta que motiva este trabajo es ¿cuándo podemos garantizar que esto sea no vacío, que esto suceda? Entonces, lo que nos lleva al resultado principal. Entonces, vamos a decir que una subvariedad de M foliada es una presección de nuestra foliación si N es totalmente geodésica y completa, N intersecta a cada hoja de F y para cualquier punto que esté contenido en la foliación regular, vamos a tener que el espacio normal a la hoja en P tiene que estar contenido en el espacio tangente en N. Entonces, este es un poco el dibujo. Vamos a tener aquí nuestra hoja regular. Nos fijamos en el espacio normal y la presección puede ser un poquito más gordita, pero contiene todo el espacio normal. Entonces, nuestro resultado es que si tenemos una foliación singular riemanniana con hojas cerradas en una variedad compacta que tiene curvatura seccional positiva y existe una presección de la foliación, entonces M tiene frontera. ¿Cuál es la idea de la demostración? Bueno, pues podemos primero restringir nuestra foliación a N de la siguiente manera. Me fijo en una hoja, LDP, es algún punto acá, en mi presección, y me fijo dónde intersecta. Son los puntos verdes. Entonces, cada componente conexa me va a dar lo que es una hoja de esta nueva foliación. Se puede mostrar que respecto a la métrica inducida de M sobre N, esto vuelve a ser una foliación singular riemanniana. Lo siguiente es que cuando nos fijamos en este conjunto, si me fijo en un punto Q y me fijo en el espacio normal intersecto con el espacio tangente, esto vuelve a ser una presección para esta foliación. Entonces, ¿cuál es esta foliación? Me voy a fijar acá en mi espacio normal, que es el espacio verde. Aquí tengo mi punto Q. Aquí tengo la hoja L de Q. Y me fijo en alguna hoja cercana, que es la azul. Y esto va a intersectar de nuevo en algunos puntos, en conjuntos. Y eso me está dando una foliación de esta cosa. Y entonces, con la métrica del espacio tangente, esto es una foliación singular riemanniana. Y la proposición es que este espacio es una presección. Entonces, de alguna manera podemos pasar la presección al espacio normal y este espacio normal va a tener menos dimensión que n. Y aquí viene la parte donde utilizamos que la curvatura seccional es positiva, es que existe un punto
en n tal que la dimensión de este conjunto tiene que ser estrictamente menor que la dimensión de este conjunto. Entonces, ahora vamos a escoger un punto Q que satisfaga esto y vamos a ahora considerar como n nuestra presección eh, este conjunto Q, pero intersectado con la esfera unitaria, y la esfera unitaria foliada la vamos a considerar como nuestra nueva variedad foliada. Entonces, mientras aquí debe ser M1 no sea una foliación trivial de una hoja, entonces podemos continuar este proceso de acá. Entonces, esto va a terminar solamente cuando tengamos una foliación de una sola hoja o M1 sea de dos, lo cual es equivalente a que la foliación sea de una sola hoja. Y aquí, ¿qué es lo que está pasando en los dos casos? Que estamos encontrando, aquí vamos a tener el último Q que encontramos y estamos encontrando un punto en el espacio de direcciones de la foliación F1F1. Entonces aquí vamos a tener la clase de Q. Y aquí estamos encontrando este punto que va a corresponder a la hoja trivial. Entonces, esto es un espacio de Alexandrov dimensión 1, lo cual quiere decir que tiene frontera, pero este de acá está contenido en nuestra foliación, en nuestro espacio de hojas original. Entonces, estamos encontrando una dirección frontera. Y ese es el fin de la idea de la demostración. Agradezco su atención.